Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer a crochet con ganchillo paso a paso estos lindos zapatitos. Están súper fácil de tejer, así es que espero que les guste. Los zapatitos que vamos a tejer en el paso a paso son para bebitos de más o menos 0 a 3 meses, pero fácilmente los pueden tejer más grandes o más pequeños. En la caja de información les voy a dejar cómo fácilmente los pueden tejer desde un bebito recién nacido hasta 24 meses, así es que asegúrense de ver ahí. Para tejer estos zapatitos y el gorrito, esta es la lana que usé. Es una lana para bebé número 3. El grosor es de aproximadamente 3 milímetros. Usé en el color blanco y en el color celeste. Van a necesitar aproximadamente 35 gramos para los dos zapatitos. Pues bueno, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla de notificaciones para que YouTube les recomiende mis videos. Y si les gustó este paso a paso, por favor denle like. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para tejer estos zapatitos voy a usar este gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ya al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño de 0 a 3 meses. Bueno, aquí para empezar lo primero que tenemos que hacer es una cadena. Así es que vamos a hacer un total de 10 cadenas más 1. Así es que 11 cadenas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí está. Esta cadena es para la suela y así es como lo vamos a hacer. Vamos a hacer dos piezas, una en el color blanco y la otra en el color celeste, si lo quieren hacer así como yo lo voy a hacer. Así es que ya tenemos las 11 cadenas. En la segunda cadena después del gancho, 1, 2, en esta segunda cadena, por una de las barritas de la cadena vamos a hacer un medio punto alto en la siguiente cadena y así hasta tener un total de 9 medios puntos altos. Ahí está, llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. Tengo 9 medios puntos altos. Ahora en esta última cadena vamos a hacer 7 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está, tengo 7 medios puntos altos para la parte del centro. Ahora aquí vamos a hacer 9 medios puntos altos, que es al otro lado de la cadena. Miren, vamos a tener 2, 4, 6, 7, 8, 9. Así es que vamos a hacer estos 9 medios puntos altos. Nos vemos cuando ya tengamos los 9 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 9 medios puntos altos a este costado. Ahora miren, aquí tenemos un punto de cadena que quedó cuando iniciamos la vuelta. Recuerden que yo les dije que en la segunda cadena después del gancho, así es que quedó una cadena ahí pendiente. En esa cadena aquí vamos a hacer un total de 7 medios puntos altos. Asegúrense de meter el gancho por las dos barritas de la cadena aquí al final. Ahí está, llevo 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a asegurarnos que hay 7, 2, 4, 6, 7, sí. Ahora, para terminar esta primera vuelta, me voy a ir encima del primer medio punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta. En esta vuelta tengo un total de 32 medios puntos altos. Miren, aquí para este costado tengo 9, luego hicimos 7,
para este costado tengo 9 y aquí terminamos con 7. Así que se hace un total de 32 medios puntos altos. Ahora para la segunda vuelta hacemos 2 cadenas. Estas 2 cadenas no cuentan como ningún punto. Ahora, iniciando en este mismo punto donde hicimos el punto deslizado, que es el primer medio punto alto, vamos a hacer un punto alto. Aquí voy a hacer un total de 9 puntos altos. Tengo 1, en el siguiente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está, tengo 9 puntos altos. Ahora, en los siguientes 7 medios puntos altos, que son los del centro aquí, vamos a hacer 2 puntos altos en cada uno de ellos, al modo de tener 14 puntos altos aquí para el centro. Así es que en el primer medio punto alto de los 7 voy a hacer 2. Tengo 1, 2. En el siguiente, 2. Llevo 3, 4. En el siguiente, 5, 6. En el siguiente, 7, 8. En el siguiente, 9 y 10. En el siguiente, 11 y 12. Y en el séptimo, que es el último, 13, 14. Ahora, en los siguientes 9 medios puntos altos vamos a hacer un punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está, tengo 9 puntos altos. Ahora aquí tengo 7 medios puntos altos que me sobran. 2, 4, 6, 7. En estos 7 voy a hacer lo mismo que hice aquí. Voy a hacer 2 puntos altos en cada uno de estos puntos. Empezando en el primero, hago 2. En el siguiente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y en el último, 13, 14. Ahí está. Ahora, para terminar, normalmente nos vamos a ir encima del primer punto y hacemos un punto deslizado. Yo no lo voy a hacer así, pero si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer. Lo único que tienen que hacer es cortar el hilo y pasar el hilo por esa última lazada. Les voy a mostrar una manera para que se mire mejor aquí este terminado. Si es que nada más voy a pasar el hilo por esta última lazada. Jalamos el hilo y con una aguja aquí vamos a unirnos con el primer punto. Nos vamos a ir encima del primer punto alto, meto la aguja por las 2 barritas, jalo y ahora me voy a ir encima del último punto alto que hice. Miren, por una de las barritas por el centro. Ahí metemos la aguja. Y miren, ahí está, se mira mucho mejor el terminado así de esta manera y ustedes fácilmente pueden ver los puntos que quedan. Y aquí está una de las piezas terminada para la suela. Ustedes van a hacer 2 piezas para cada zapatito. La segunda pieza la van a hacer en el segundo color. Para mí, yo la hice en este color celeste, así es que vamos a hacer una en el color blanco y una en el color celeste para cada zapatito. Así es que para cada zapatito son 2 piezas. Yo voy a hacer eso y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso.
Terminé de hacer la segunda suela, la hice exactamente igual como se los mostré aquí y la hice en el color celeste. Si ustedes gustan, lo pueden hacer las dos del mismo color. Yo las hice así porque la suela va a ser celeste y por el lado de adentro va a quedar el color blanco para que coordine con el resto del zapatito, ya que vamos a hacer blanco y luego vamos a cambiar al color celeste. Así es que por eso fue que la hice así. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es vamos a poner los dos lados al revés. Miren, este es el lado del frente, este es el lado revés. Así es que vamos a poner revés con revés y este va a ser el lado que va a ir en la parte de abajo, la suela. Así es que vamos a hacer esto. Miren, vamos a irnos aquí en la parte de arriba, no importa cuál lado, es igual. Así es que vamos a irnos aquí y vamos a buscar la mitad de estos 14 puntos que hicimos aquí en la segunda vuelta. Miren, tenemos 2, 4, 6, 7. Ahí voy a poner un marcador. Y voy a buscar también igual a este lado, 7, 2, 4, 6, 7 en medio. Ahí. Voy a poner el marcador marcando la mitad. Así es que ahora vamos a irnos a este otro lado y vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar el centro de estos 14. Aquí está 2, 4, 6, 7. Ponemos un marcador en medio del punto número 7 y el 8. Y lo mismo a este lado. 2, 4, 6, 7. Ahí. Así es que a este lado tengo 23 puntos, a este lado tengo 23, así es que se hace un total de 46 puntos. Asegúrense de esconder sus hilos para que se haga más fácil hacer esta siguiente parte. Bueno, aquí para empezar con el color celeste de este lado, vamos a meter el gancho en el siguiente punto después del marcador, que es este, por las dos barritas, miren, y por el siguiente punto aquí atrás, porque lo que vamos a hacer es unir las dos piezas y vamos a hacer puntos altos. Así es que con el color blanco aquí voy a jalar una lazada. El color blanco se puede decir que es el color principal, el color celeste es el color secundario. Ahí está, vamos a jalar una lazada, hacemos 2 cadenas. Estas 2 cadenas no cuentan como ningún punto. Los puntos que ustedes van a contar son los puntos altos que vamos a hacer. Así es que aquí, empezando en este mismo punto, voy a hacer el primer punto alto. De aquí en adelante, este lado va a ser la parte de atrás del zapatito y esta parte aquí va a ser el frente. Así es que ahora vamos a ir punto por punto uniendo las dos piezas y vamos a hacer puntos altos. Al terminar esta vuelta vamos a tener 46 puntos altos, que es el número de puntos que hicimos cuando terminamos la segunda vuelta aquí de la pieza que hicimos, de la suela. Así es que así vamos a ir punto por punto. Asegúrense de que cada punto corresponda en cada lado y así vamos a continuar hasta tener los 46 puntos y se va a ver más o menos así. Así es que continúen, terminemos de hacer esta parte, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de unir las dos piezas, tengo un total de 46 puntos altos. Ahora para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto, no de las cadenas, sino que encima del primer punto alto. Miren, ahí están las dos barritas del punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta con un total de 46 puntos altos. Ahí está. Ahora para la segunda vuelta vamos a repetir lo mismo, vamos a hacer 2 cadenas y en este primer punto alto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer un punto alto y un punto alto en cada uno de estos puntos altos por todo alrededor, al modo de tener también 46 puntos altos al final de la segunda vuelta. Así es que continúen, terminemos esta vuelta, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la segunda vuelta, tengo 46 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta segunda vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner unos marcadores. Miren, vamos a contar desde el inicio, no contando las cadenas, vamos a contar 13 puntos altos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Vamos a poner un marcador. Luego vamos a contar 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ponemos un marcador. Y aquí tenemos 13, 2,
4, 6, 8, 10, 12, 13. Así que 13, 13, 20. Para la tercera vuelta vamos a comenzar a disminuir. Así es que esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo punto voy a hacer un punto alto. Ahí está el primer punto alto, así es que vamos a hacer un total de 13. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aquí está, tengo 13 puntos altos. Ahora, en los siguientes 20 puntos altos, que es la parte del frente, vamos a disminuir. Miren, vamos a cargar el gancho en estos siguientes 2 puntos. Meto el gancho en el primer punto, jalo una lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho. Cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, jalo lazada, quito 2 lazadas, 3 lazadas en el gancho, cierro. Aquí ya hemos disminuido un punto. Ahora en los siguientes 2 vamos a repetir lo mismo. Cargamos el gancho, jalamos lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Ahora sí voy a continuar hasta completar estos 20 puntos. Así es que en los siguientes 2 vamos a repetir lo mismo. Ahí está. Aquí tenemos que ahora tener 10 puntos. Vamos a contar estos puntos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Ahora vamos a continuar y vamos a tejer estos 13 puntos altos que tenemos aquí que nos hacen falta para terminar esta tercera vuelta. Así es que continúen, terminemos estos puntos altos de este lado. Nos vemos al final de esta tercera vuelta. Terminé de hacer esta tercera vuelta, tengo un total de 36 puntos. Esta fue la primera vuelta de disminuciones aquí en la parte del frente. Ahora vamos a mover los marcadores, yo ya lo hice. Vamos a marcar aquí 12 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Para la parte del frente tenemos ahora 12 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y aquí tenemos 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Así es que 12, 12, 12. Así es que para hacer esta vuelta número 4, bueno, antes para terminar la 3 vamos a unirnos aquí encima del primer punto alto con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 4, 2 cadenas y aquí vamos a trabajar estos 12 puntos altos. Así es que continúen, terminemos estos 12 puntos altos, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a hacer las disminuciones. Terminé de hacer estos 12 puntos altos a este costado. Ahora en los siguientes 12 puntos vamos a trabajar disminuciones, así es que vamos a cargar el gancho y en el punto después del marcador meto el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro y así vamos a trabajar esta parte al modo de tener 6 puntos después que terminemos. Así que lo mismo en los siguientes 2. Y el último 6, así que aquí tenemos 6 puntos ahora para la parte del frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a continuar y trabajar un punto alto en cada punto alto de estos últimos 12 al modo de terminar ya la cuarta vuelta. Nos vemos al final.
Estoy al final de esta vuelta número 4. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta. Ahora al final de esta vuelta número 4 tengo 30 puntos. Ahora para la vuelta número 5, miren, vamos a tener 12 puntos aquí, 12 a este lado y 6 para la parte del frente. Así es que vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo punto aquí, el primer punto alto, voy a hacer un punto alto y así voy a continuar haciendo un punto alto hasta completar 12. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar la parte del frente para esta vuelta número 5. Terminé de hacer estos 12 puntos altos a este costado. Ahora tengo los siguientes 6 puntos. En estos primeros 2 puntos que siguen después del marcador vamos a disminuir. Así es que voy a cargar el gancho, meto el gancho en el primer punto, jalo lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Y aquí está una disminución a este lado. Ahora en los siguientes 2 puntos no vamos a disminuir, solamente vamos a hacer un punto alto encima. Ahí está. Ahora en los últimos 2 aquí de esta parte del frente vamos a disminuir. Así es que cargo el gancho, jalo lazada, dejo 2 lazadas, cargo el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Ahí está la parte del frente. Así es que para la parte del frente ahora tenemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a continuar y terminar esta vuelta número 5 haciendo estos últimos 12 puntos altos para este costado. Así es que continúen, terminemos esta vuelta número 5. Nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 5. Al final de esta vuelta tengo 28 puntos. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 5 con un total de 28 puntos. Ya no vamos a disminuir. Así es que lo que vamos a hacer ahora para la vuelta número 6 es hacer 2 cadenas. Y ahora en este primer punto alto, miren ahí, vamos a trabajar un punto alto en realce por frente. En el siguiente, punto alto en realce por detrás. En el siguiente, punto alto en realce por frente. Y así por todo alrededor para esta vuelta número 6. Nada más haciendo puntos altos en realce por frente y por detrás. Ahí está. Así es que continúen así. Cuando lleguen aquí a este punto que se mira un poco grande, nada más lo van a tratar como un punto. Y van a hacer su punto en realce y luego continuar por todo alrededor. Al final de esta vuelta número 6 también vamos a tener 28 puntos. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 6, donde hemos hecho puntos altos en realce por frente y por detrás. Tengo 28 puntos al final de esta vuelta. Ya corté el hilo al unirme con el punto deslizado aquí. Corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora con el color celeste, el color secundario, voy a continuar aquí. Así es que voy a meter el gancho en el mismo punto donde me uní para terminar la última vuelta. Voy a jalar aquí una lazada y voy a hacer 2 cadenas. Ahora lo que voy a hacer para esta vuelta número 7 son puntos altos por todo alrededor y voy a aumentar 4 puntos. Así es que lo vamos a hacer así, miren. En este primer punto alto voy a hacer un punto alto y voy a hacer un total de 6 puntos altos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6. Ahora en el séptimo punto voy a aumentar, voy a hacer 2 puntos altos en este mismo punto. Ahora voy a repetir lo mismo, voy a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el siguiente el aumento, así que hacemos 2 puntos altos en este punto y así voy a continuar. De nuevo voy a hacer 6 y en el séptimo un aumento. Aquí al final me va a tocar hacer un aumento para completar ya los 4 que quiero aumentar, al modo de terminar con un total de 32 puntos altos al final de esta vuelta número 7. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 7. Al final de esta vuelta tengo 32 puntos. He aumentado 4 puntos en esta vuelta. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado.
Y ahí está la vuelta número 7 con 32 puntos. Ahora vamos a iniciar el punto aquí, que es este punto que tengo aquí, y este gorrito. Miren, los zapatitos los estoy haciendo para que haga conjunto, ya que muchas de ustedes me comentaron que les gustaría tener el conjunto con unos zapatitos, el gorrito, y voy a ver si hago los guantecitos. Vamos a ver si me queda tiempo de hacerlos, y también una chaquetita. Así es que vamos a ir poco a poco haciendo el resto del conjunto. Bueno, miren, aquí para la vuelta número 8, como les digo, vamos a iniciar el punto. Así es que para hacer eso voy a hacer una cadena. Ahora recuerden esta cadena, porque esta es la cadena que siempre se van a unir al final de cada vuelta. Así es que empezando en este primer punto, voy a hacer un medio punto alto. En el siguiente punto, un punto deslizado, medio punto alto en el siguiente, punto deslizado en el siguiente, y así voy a continuar. Un medio punto alto en el siguiente, punto deslizado en el siguiente. Así hasta terminar. Nos vemos al final de esta vuelta número 8. Estoy al final de esta vuelta número 8, que es la primera vuelta de este punto. En esta vuelta hemos hecho medio punto alto, punto deslizado, medio punto alto, punto deslizado por todo alrededor. Miren, aquí al final tengo el último medio punto alto y tengo un último punto alto. En este punto voy a hacer el punto deslizado, que es parte del punto, y para terminar la vuelta me voy a ir aquí donde está la cadena, que les dije que se recordaran esa cadena, y nos vamos a unir con un punto deslizado. Este punto deslizado donde nos unimos no es parte del punto, nada más es para terminar aquí la vuelta. Así es que tengo un total de 32 puntos al final de esta vuelta número 8. Ahora para la vuelta número 9 vamos a hacer una cadena, y de nuevo esta es la cadena donde nos vamos a unir al final de la vuelta. Vamos a girar, y en el punto deslizado que hicimos, que es parte del punto, este último punto deslizado, ahí ahora voy a comenzar con un medio punto alto. En el medio punto alto voy a hacer punto deslizado, y así vamos a continuar. Medio punto alto en el punto deslizado y punto deslizado en el medio punto alto. Es lo contrario, miren, ahí está. Y así es como se trabaja este punto, bien fácil. Solo asegúrense de hacer los puntos deslizados un poco sueltos. Y bueno, así vamos a continuar por todo alrededor. Terminemos esta vuelta número 9, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta número 9. Para terminar esta vuelta, ya saben, nos vamos aquí en la cadena y nos unimos con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta. Ahora, esta es la vuelta que vamos a repetir siempre, si es que vamos a hacer una cadena, vamos a girar. Y ahora para la vuelta número 10 hasta la vuelta número 14, voy a hacer un total de 7 vueltas aquí para esta parte del zapatito. Así es que vamos a empezar con un medio punto alto en el último punto deslizado del punto, y en el medio punto alto un punto deslizado. Siempre vamos a tener 32 puntos al final de cada vuelta. Así es que continúen así por esta vuelta número 10 hasta la vuelta número 14. Y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Recuerden que para terminar la vuelta se van a ir aquí, miren donde está la cadena, se van a unir con un punto deslizado, luego van a hacer una cadena, van a girar y repetir exactamente lo mismo. Bueno, terminemos esta parte y luego vengo y les muestro ya el zapatito terminado. Ok, terminé de hacer esta última vuelta por todo alrededor. Aquí al final nada más viene el inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya escondí los hilos. Y miren, aquí está el zapatito, está terminado, está precioso y así es como ha quedado. Ahora, si ustedes gustan, pueden poner un listón aquí por la vuelta de puntos altos, enredarse por frente y por detrás que hicimos. Miren ahí, y nada más amarran un moñito ahí al frente y ya están los zapatitos terminados. Los pueden dejar así nada más. Y miren qué lindos están preciosos. Y bueno, creo que fueron bien fáciles de hacer.
Ustedes van a hacer el segundo zapatito exactamente igual. Yo ya lo he terminado y bueno, ahí está. Los zapatitos para que haga conjunto con este gorrito que ya les mostré. En la caja de información les voy a dejar el link del gorrito. Y bueno, miren qué lindo está este precioso conjunto. Bueno, no lo hemos completado, pero poco a poco vamos a ir subiendo los videos para completar este lindo conjunto. Los zapatitos son para 0 a 3 meses y usé aproximadamente 17 gramos para cada zapatito, así que van a necesitar unos 35 gramos en total para hacer el par. Y bueno, ahí están. Así es que esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.